Bueno, iniciamos grabación. Buenas noches para todos. Bienvenidos a esta sesión en la cual pues abordaremos dudas o inquietudes que tengan hasta el momento. Vamos a ver temática. Ya aperturamos la actividad proyecto 2 de la fase uno. Entonces, espero que estén bien atentos. Cualquier duda o inquietud me la manifiestan por el chat o activamos micrófono, pero en el momento indicado, ¿vale? Mientras tanto, por favor, mantenemos micrófonos silenciados para que la grabación no quede interrumpida, ¿vale? Bueno, listo. Entonces, denme un momentico, yo comparto pantalla. Y me confirman vía chat si están viendo la pantalla, por favor. Listo, muchas gracias. Bueno, recuerden por favor mantener micrófonos silenciados, ¿vale? Ahorita abrimos el espacio de dudas o inquietudes, entonces ahí ya podrán activar su micrófono. Bueno, entonces, con base en el cronograma de la fase uno, ya les comparto el cronograma. Según el cronograma, vamos a iniciar lo que es la actividad proyecto 2, que se denomina especificar el modelo conceptual y estructurar la propuesta técnica del proyecto de software. Listo, y iniciamos con 3 evidencias. Ahorita les doy unas indicaciones. La primera evidencia es el foro temático, licenciamiento de software. Perdón, esto no es. No, es este. Perdón, me estaba equivocando. Iniciamos es con el foro temático del lenguaje unificado de modelado UML, evidencia de desempeño, elaboración de diagramas y plantillas para casos de uso del proyecto y elaboración de historias de usuario del proyecto. Bueno, entonces son 3 evidencias para esta noche. Nosotros nos vamos a orientar por las plantillas de casos de uso, ¿sí? Para esto también nos sirve como un método, una metodología para especificación de requerimientos, igual las historias de usuario. Entonces, vamos a orientarnos por los casos de uso, por lo tanto, las historias de usuario no las vamos a trabajar. Sí les invito a leer el material de formación, pero como evidencia no la vamos a trabajar, entonces esta evidencia queda cancelada. ¿Listo? Pues para que lo tengan en cuenta. Yo acá en mi registro la voy a cancelar, ¿vale? Y en el cronograma más tarde se los actualizo. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar solamente el foro de UML y los casos de uso que ahorita vemos pues la temática, ¿vale? Bueno, voy a probar a sus compañeros para que puedan ingresar. Listo. ¿Hasta ahí queda claro? ¿Me confirman con un sí por el chat? Si hasta ahí quedó claro. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, para los que acaban de ingresar, que les di acceso hace un momento, les hago el resumen. Hoy iniciamos la actividad proyecto 2 con 3 evidencias. Foro temático UML, elaboración y diagramas y plantillas para casos de uso y elaboración de historias de usuario del proyecto. La evidencia cancelada es la 3, la evidencia 3. Las historias de usuario no las vamos a trabajar, vamos a orientarnos por los casos de uso. Listo, entonces la evidencia 3 queda cancelada. Y de una vez voy a actualizarles el cronograma pues para que lo tengan claro y pues ustedes siempre la invitación es a que mantengan revisando el cronograma. Ahí por las fechas ustedes se orientan en qué evidencia vamos, ¿sí? Que no se adelanten. O si deben evidencias, pues ustedes ahí también miran hasta dónde hemos avanzado para que sepan qué evidencias deben presentar hasta el momento. Si tienen alguna inquietud, pregunten al equipo de instructores.
Entonces, ahorita, Paulina, te doy la palabra, dame un momento. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta, tengamos un poquito de paciencia, que la plataforma en horas de la noche se pone un poco lenta, ¿vale? Entonces, sí, un poquito de paciencia. Bueno, mientras carga la plataforma, voy a abrir el espacio de dudas o inquietudes para que puedan participar, me cuenten. Si tienen alguna duda, inquietud, sugerencia, observación, me cuenten, por favor. Y mientras, pues, nos carga un poquito la plataforma, que sí está un poco lenta. Bueno, entonces, pueden abrir micrófonos y me van contando, o si no, por el chat, por favor. ¿Quién va a participar? Hola, profe. Buenas noches. Profe, lo que pasa es que yo te quería contar que el lunes de la semana pasada, que iba a subir como las actividades que estaban pendientes hasta ese día, hubo una que no me aparecía. Entonces me dicen los compañeros que es que esa estuvo activa hasta el domingo. ¿Es posible que usted me la pueda habilitar para yo cargarlo? Es que yo le escribí a otro profe porque no me apareces tú para escribirte al chat. Le escribí a otro profe y me dijo que esperara la clase para hablar contigo. ¿De qué evidencia me cuentas? Ya te digo. Vale. Por acá en el chat me dicen, Julián David, docente, ¿podría poner en el chat los entregables con la guía? ¿Cómo así? ¿Los entregables con la guía? ¿En el chat? ¿Cómo así? Así como sale en el ejemplo. Con la guía, pero si la guía está en plataforma, ¿no? O sea, que te ponga la guía en el chat, no te entiendo. ¿Cómo así? ¿Me explicas mejor, Julián? Porque no te entiendo. Igual por el chat no puedo cargar documentos. Pero de los que están, vamos a ver hoy. O sea, estos tres. Supongo yo que te refieres a esto. Ahí están los tres y la evidencia 3 queda cancelada. Ok, listo. Profe, ya la encontré. Sí, cuéntame qué evidencia es. Es la que dice determinación de las especificaciones funcionales del software y metodologías a utilizar. La que se hace en REN. Eh, Taller para la determinación de las especificaciones funcionales del software y metodología a utilizar, ¿correcto? ¿Y qué es lo que pasa? ¿No las has podido enviar? Sí, señor, no la alcancé. Pues pensé que todo era para el lunes y subí el lunes y esa ya no estaba disponible. Incluso ni siquiera me aparece para ver si la subía luego. O sea, no me aparece. Dame un momento. Esta es que la 1092 a 5. ¿De qué ficha eres? Profe, yo no me acuerdo, pero ya miro. Vale, pues. David Fernando dice, esa es la actividad. David, ¿de qué actividad me di cuentas? ¿Me especificas, David Fernando, de cuál actividad te hace referencia en el chat, por favor? Bueno, recuerden que cuando ustedes van a escribirle a un instructor vía chat interno de la plataforma, siempre deben colocar la evidencia que necesitan, pues por ejemplo, activación o verificación de envío y el número de ficha. Siempre, por favor, porque es que si no, nos ponen en ascuas. Dado que en el chat de la plataforma nosotros no podemos ver el número de ficha. Aparece solamente su nombre, pero no nos indica el número de ficha. Y en este momento tenemos 13 fichas, entonces siempre no se olviden, por favor. Nos indican el número de ficha a la cual pues van a ser como la referencia, ¿no? Bueno, entonces vamos a actualizar el cronograma de una vez. Denme un momento, por favor. Profe, Sí, señor.
Yo escuché a usted que mencionó que la tercera actividad estaba cancelada, ¿cierto? ¿Me Sí, confirma? señor. Sí. Ok, Las historias de usuario quedan canceladas. ok. Eh, pues como les dije hace un momento, o sea, lo que pasa es que estas son metodologías para especificación de o afinamiento de requerimientos. Tanto los casos de uso como las historias de usuario sirven para lo mismo, ¿vale? Pero, mm, pues yo siempre me inclino más por los casos de uso, ¿sí? Hay otros instructores que se orientan más por las historias de usuario, ¿vale? Entonces, para no redundar en esto, pues vamos a trabajar solamente los casos de uso y el foro. La evidencia 3, que son las historias de usuario, queda cancelada, no deben de entregarla. Igual eso no les afecta la evaluación del resultado de aprendizaje, ¿sí? Que el resultado es modelar las funciones del software de acuerdo con el informe de requisitos, ¿sí? Igual van a haber dos evidencias más con el instructor Diego Bolaños. En los próximos días se les programará la sesión en línea para que participen y pues también él les dirá si solamente deben de presentar una o ambas evidencias que le corresponden a él, ¿vale? Bueno, si se dieron cuenta en el cronograma no, ya no aparece el nombre del instructor, ¿listo? No nos dejan colocar el nombre del instructor porque nosotros en estos procesos formativos como instructor nos basamos en una guía de formación, ¿sí? Para ambientes virtuales de aprendizaje, en este caso Sayuna. Y en la guía, esa guía se actualizó y en la nueva guía nos indican que no podemos colocar el nombre del instructor. Entonces usted dirá, ¿pero por qué? ¿Cómo nos damos cuenta a qué instructor pertenece X o Y evidencia? Pues la invitación es a que se orienten por los anuncios, ¿vale? Entonces, ustedes pueden tener su cronograma, ¿sí? Ustedes lo pueden copiar y pegar en un Excel, por ejemplo. Y nosotros vamos a, ustedes allá en su archivito de Excel pueden, pueden colocar el instructor que coloca el anuncio, ¿vale? La elaboración de historias de usuario del proyecto pues queda cancelada. Ustedes solamente, vamos a trabajar dos, el foro y los casos de uso, ¿vale? Acá en el cronograma ahora dice área técnica, ya no nos dejan colocar el nombre del instructor. Entonces nos tocó hacer esa corrección porque pues sí lo veníamos colocando, pero como les digo, por la nueva guía que nos regimos los instructores no nos dejan. Entonces la invitación, ¿cuál es, muchachos? Ustedes copian y pegan su cronograma en un Excel y ustedes lo van actualizando acorde a los anuncios que vamos publicando. Entonces por allá en su Excel, sí, ya que hoy vamos a iniciar con la actividad proyecto 2, que es el foro, ustedes allá pues en su Excel colocan mi nombre. ¿Listo? Diego, Fernando, Alegría. ¿Listo? En los próximos anuncios que les publiquen las demás evidencias, pues ustedes con base en el anuncio, el instructor que les publique es quien está a cargo de dichas evidencias, ¿vale? Entonces sí la invitación, muchachos, porque pues por normatividad no podemos colocar el cronograma como antes, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Hasta ahí es clara la información? Paulina me dice que en la ficha 38. Bueno, yo más tarde reviso entonces la evidencia, Paulina, eh, para activarte el envío. Pero si tú me dices que no te aparece el link, me parece súper extraño. Sí, pues yo traté de subirlo porque de igual forma, pues en ocasiones me ha pasado que lo deja subir, así sea como un día después y así, pero ya no me aparecía y mis compañeros me dijeron que era que ya, pues que eso había cerrado el día anterior, el domingo. No, pero el link de envío te aparece. No, no me aparece. ¿Usted me puede enviar un pantallazo al correo, por favor? Dame un momento, por
al correo dfalegría@sena.edu.co. Te lo voy a colocar en el chat. Igual pues para que los demás lo tengan también. dfalegría@sena.edu.co. ¿Listo? Ahí en el chat se los coloqué. Cualquier cosita, novedad que tengan que enviarme pues una evidencia, me escriben al correo, dado que pues en el chat de la plataforma no les deja adjuntar nada, ¿no? Entonces, pues también es canal de comunicación institucional, pues me pueden escribir al correo. Ahí en el chat se los dejé. Bueno, entonces me envías al correo, yo de aquí a mañana reviso a ver qué es que pasa ahí con esa evidencia. Ya sé que es la ficha 38. Listo, Néstor. Me dice que le pasa lo mismo con dos evidencias. Listo, entonces por favor me escribe, bien sea al chat interno o al correo, eh, la ficha, su nombre y los nombres de evidencia con su código, pues para yo revisar. ¿Listo? Bueno, entonces sí me parece extraño, pero yo con el pantallazo que me envíen, pues ya podría entender mejor cuál es la situación. ¿Listo? Entonces, pues para que lo tengan en cuenta. Pero bueno, ahí vamos dando soluciones a los asuntos. Lo importante, muchachos, es que pues vayan elaborando sus evidencias. Si se pasan de la fecha de entrega no importa. Lo que importa a la final en estos procesos es que usted entregue la evidencia, ¿sí? Que se pasó de la fecha por X o Y motivo, nosotros como instructores lo entendemos, pues por sus ocupaciones laborales o otros motivos de fuerza mayor. Igual, nosotros como instructores estamos acostumbrados a que en estos procesos, pues los tiempos de cronograma, pues no se cumplen eh, a- así estrictamente, pues, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros sí nos trazan un cronograma. De hecho, nosotros los instructores, nosotros no definimos las fechas. A nosotros nos entregan el cronograma listo, por ficha, para que ejecutemos la formación en esas fechas, en esos tiempos, ¿sí? Entonces, por eso el equipo de instructores, nosotros somos conscientes, sabemos que las fechas a veces son apretadas, por eso configuramos las evidencias dándoles más tiempo para que puedan enviar. Pero pues igual, si se sigue presentando la situación, no se preocupen. Ustedes pueden enviar pues en el momento que tengan lista la evidencia. La invitación es a que sí, pues no dejen pasar tanto tiempo, ¿vale? En elaborar una evidencia, porque pues a medida que va pasando el tiempo, pues se van acumulando más, ¿sí? Entonces, pero tranquilos, o sea, no se preocupen que nosotros entendemos la situación, que esos procesos virtuales son así, ¿vale? Néstor me dice que está muy preocupado porque está muy atrasado con las evidencias. Pues Néstor, ahí la invitación, o sea, no es el único, o sea, no se preocupe que usted no es el único, hay varios aprendices en la misma situación. Lo importante y la invitación es a que pues ustedes se organicen más, mejor el tiempo, ¿no? ¿Sí? Recuerden que desde la inducción a ustedes se les dijo que pues al menos separaran 2 horitas diarias a este proceso, ¿sí? Bien dedicadas. Bien dedicadas esas 2 horitas, pues a que usted desarrolle la evidencia, revise grabaciones si es necesario, si no pudo participar de alguna, pues la revise, se siente a leer el material de formación, pues porque nosotros hacemos un resumen, ¿no? De los materiales. Siempre se les ha dicho que ustedes en casa deben de leer el material pues ya completo. Si hay alguna duda del material de formación, nos pueden escribir para aclararla. También que ustedes dentro de su proceso autónomo pues complementen en los materiales de lectura. eh, en los materiales de lectura pues complementen, ¿no? Bien sea en YouTube, en Google, complementen sobre la temática, ¿sí? Que en Internet hay mucha para complementar. Y pues igual, o sea, nosotros como instructores les brindamos el acompañamiento, estamos para resolverles dudas, nos pueden escribir, bien sea al chat interno o al correo. Y pues ya elaborar las evidencias como se indica en las grabaciones, ¿sí? Por eso es muy importante que revisen las grabaciones, porque yo sé que la mayoría no se puede conectar siempre, pero siempre quedan las grabaciones, siempre las tienen a disposición.
¿vale? Entonces, pues esa es la invitación, ¿no? Porque ustedes son los que hacen este proceso. Nosotros brindamos es un acompañamiento, una asesoría, les damos las temáticas, pero el proceso es de ustedes. Y esto por eso es muy importante que organicen su tiempo, ¿vale? Profe, es que yo trabajo mucho, me la paso muy ocupado. Sí, nosotros entendemos eso, pero también, pues si usted se inscribió al programa, si decidió hacer este tecnólogo, considero yo, es porque usted también veía la disponibilidad de un tiempo para este proceso, ¿no? Entonces, pues qué pena decirlo así, pero pues si no, ¿para qué inscribieron? Porque pues esto es un tecnólogo, o sea, y esto no se hace solo. Son ustedes los que hacen este proceso, ¿sí? Y un proceso virtual, y desde la inducción se les indicó a ustedes muy claro que esto es un proceso autónomo. Son ustedes los que hacen este tecnólogo, con el acompañamiento del equipo de instructores, obviamente, pero son ustedes los que hacen este proceso. ¿Y por qué lo digo así? Pues porque todos los días no tienen formación, todos los días no tienen sesiones en línea. Entre semana tienen 2, máximo 3 sesiones en línea, ¿cierto? Y el resto de tiempo, ¿qué hacen? ¿Sí le están dedicando el tiempo a este proceso o no lo están haciendo? Entonces, pues bien lo dice Néstor Alberto, es responsabilidad de ustedes. Entonces, la invitación es a esa, a que organicen su tiempo de estudio, ¿vale? Porque si no, entre más tiempo pase, se les va a acumular más evidencias y se les va a hacer más complejo cumplir con todo, ¿vale? Que entre semana les queda muy difícil, incluso les queda muy difícil conectarse a las sesiones en línea, no importa. Recuerden que las sesiones en línea no son obligatorias. O sea, si no participan de las sesiones en línea, no pasa nada. Pero si es obligación de ustedes, primero, revisar la grabación. Segundo, revisar la guía de aprendizaje. Tercero, leer los materiales de formación. Cuarto, desarrollar las evidencias que vamos avanzando acorde al cronograma. Que entre semana les queda muy difícil, listo, haga este proceso los fines de semana. Hemos tenido aprendices muy cumplidos y pues el tiempo que les queda son los fines de semana para hacer este tecnólogo. Entonces dedican 5 o 6 horas un sábado y unas horitas del domingo. Pero es organización, muchachos, no es más. No es más, es que ustedes organicen su tiempo, pero si no le están dedicando el tiempo a esto, no, se les va a acumular tanto que van a decidir retirarse. Entonces pilas con eso. Pero si ustedes organizan, que los que puedan 2 horitas diarias a la semana, perfecto. Que no puede de lunes a viernes, bueno, dedíquele 5 o 6 horas un fin de semana. Pero es cuestión de organización, no es más. Y ustedes tienen nuestro acompañamiento. Dudas o inquietudes nos pueden escribir. Y a todos los que nos escriben les damos respuesta o no. Por el chat interno me han escrito y yo les he dado respuesta. Pues no inmediato, pero pues trato de responderle lo más rápido posible, ¿no? Entonces, pues es eso, pero el proceso es de ustedes, muchachos, de nadie más. Nosotros, como equipo de instructores, vamos avanzando acorde al cronograma y no podemos darnos el lujo de esperarlos, pues, aquí, hasta que entreguen todos una evidencia y ya para continuar, no podemos darnos ese lujo. Porque recuerden que son 20 meses de formación y son más de 140 evidencias que vamos a trabajar. Entonces, pues, es por eso, ¿listo? Entonces, espero que estemos todos de acuerdo. Y es más, o sea, también se les ha dado facilidades, incluso se les ha aperturado evidencias que ya están vencidas, se les ha aperturado para que puedan enviar de forma tardía. Entonces, ¿qué más quieren, muchachos? Sí, entonces es cuestión de organización, nada más. Organicen su tiempo de estudio, por favor. ¿Listo? Y se los digo por experiencia. Y hay aprendices que dejan acumular tanta evidencia que ya les queda imposible y optan es por retirarse, entonces desaprovechan la oportunidad. Bueno, entonces ahí pues para que lo tengan en cuenta, igual siempre cuando necesiten enviar una evidencia nos escriben, por favor siempre, siempre, siempre colóquenos el número de ficha, no se olviden. Para nosotros ir a la ficha, ir a la evidencia que necesitan y activarles o revisar lo que necesiten, ¿sí? Pero si no nos dan el número de ficha, pues
Nos demoramos más porque le respondemos siempre, denos el número de ficha. Denos el número de ficha. Porque si no, ¿cómo revisamos? Bueno. Listo, por acá Ana María me pregunta, profe, una pregunta, ¿cómo hago para ingresar al correo de soycena.co? Yo ya lo tengo, solo que no me deja ingresar desde Outlook. Ups, ¿cómo así? Bueno, en YouTube, te invito, Ana María, por si no lo has hecho, en YouTube hay un videito. En YouTube hay un videito, coloca activar correo Soycena. Ajá, activar correo Soycena. Y miras este. Este es muy bien explicadito. Si no, también este. Estos dos primeros. Los revisas y ahí te explican el paso a paso, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. Si no te deja, siguiendo el paso a paso, si te genera algún error y todo, me escribes ya el correo con el pantallazo del error y yo ya remito eso al soporte técnico en Bogotá. ¿Listo? Entonces, pues para que lo tengas en cuenta, por favor. Laura dice, profe, yo no he logrado crear el correo Soy Sena. Ya solicitó el soporte, pero ¿dónde solicitó el soporte, Laura? ¿Será que lo envió al correo que es? Porque si no le han dado respuesta. Bueno, igual ya les dije, me escriben al correo. A esos dos correos, soporte interno y infosoporte. Vale, igual me escriben al correo con los pantallazos del error. Y yo lo remito pues a la oficina de soporte a ver qué podemos hacer. ¿Listo? Bueno, algo pasó ahí con el correo. Profe, ¿algún trabajo es en grupo? Sí, ahorita les indico pues qué evidencias vamos a trabajar de forma grupal, ¿listo? Bueno, entonces creo que lo estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? ¿Me confirman si ya están viendo mi pantalla de nuevo? Ok, listo. Bueno, parece que ya se restableció pues Ayuna. Vamos a ver si no está tan lento. Bueno, recuerden que la fase de análisis se divide en dos actividades de proyecto. Hoy iniciamos la actividad proyecto 2, es decir, la guía de aprendizaje 2, ¿vale? En el anuncio yo les compartí un material complementario. Ahorita miramos el anuncio. Pero entonces lo primero siempre es revisar la guía de aprendizaje, ¿vale? Entonces, igual, y se los digo con todo el respeto, pero por favor, cuando no puedan participar de una sesión en línea, es obligatorio revisar la grabación. ¿Por qué se los digo? Nosotros las guías de aprendizaje no las podemos modificar. O sea, en la guía de aprendizaje usted no va a ver qué evidencia está cancelada y cuál deben presentar. ¿Listo? Entonces, para eso, ustedes, para verificar si una evidencia la deben trabajar o no, porque si se ha cancelado o no, revisen el cronograma, ¿vale? Pero ustedes salen de dudas siempre revisando la grabación. Tómese el tiempo de revisar la grabación, ¿sí? Si no puede participar de la sesión en línea, revise siempre la grabación. ¿Listo? Pero si ni siquiera revisan la grabación y solamente revisan la guía y leen el material, y eso se los digo porque nos han enviado evidencias canceladas por los links.
nos han enviado evidencias que han sido canceladas por el instructor, bien sea yo, o bien sea Diego Bolaños, o bien sea Ronald Francisco Coral o Danilo Astudicho. Los 4 instructores, incluso el de inglés también, y Ana María Ávila. Entonces, me han manifestado que han cancelado evidencias y más sin embargo persisten aprendices que envían evidencias canceladas. Entonces, ¿qué nos indica eso? ¿Qué nos está indicando eso? Que no están revisando las grabaciones y hacen las cosas a su modo. Entonces, por eso les digo, siempre lo primero es revisar las grabaciones. Y ahí salen de dudas, con base en la instrucción de cada, en la orientación de cada instructor, pues ustedes ya harán las evidencias acorde a lo que le indica cada instructor. ¿Sí? Porque es que, y esto se los digo porque a veces las guías no son tan claras. ¿Sí? Y las guías tampoco las elaboramos nosotros. Algunos pensarán eso. Las guías no las elaboramos los instructores. A nosotros nos dan todo el paquete listo. Nos dan las guías, nos dan el material, incluso el cronograma no lo hacemos nosotros, nos dan el cronograma ya listo con fechas y todo para trabajarlo estos 20 meses. Lo único que hacemos, perdón, ¿no? Lo único que hacemos el equipo de instructores es orientarles, resolverles dudas, explicarles X o Y tema, indicarles cómo se elabora X o Y evidencia. Ese es el acompañamiento que nosotros les brindamos. ¿Es claro para todos? Y desde la inducción se les explicó eso, ¿no? Entonces, pues para que ustedes son los que hacen esta formación. Bueno, vemos el anuncio. Bueno, y hay otro anuncio para este miércoles para que participen, ¿no? Se les va a dar una información de lo que es la etapa productiva. Si pueden participar, súper. Pues para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Julio dice, soy señor. Ah, qué bien, muy bien. ¿O quisiste decir sí, señor? No sé. Pero si eres señor, bien, perfecto. ¿Qué les iba a decir? Esa charla también es importante, la del miércoles. La del miércoles, para que ustedes tengan claro el tema de etapa productiva, las modalidades. Hay algunas opciones que ustedes pueden hacer en en su etapa lectiva. Si tienen alguna duda, la puedan resolver con las personas que van a orientarles esa sesión. Entonces no se la pierdan. Igual va a quedar grabada. Si no pueden ingresar, no hay problema, va a quedar grabada. Pues para que la revisen luego. ¿Listo? Julián David dice, docente, ¿recibiremos algún anuncio o un link para unirnos a esa actividad? Está en el anuncio. La del miércoles es por Teams, sí. Entonces se pueden conectar bien sea desde el computador o bien sea desde su celular, se pueden conectar. En el anuncio está el enlace. Entonces revisen el anuncio. Ahí está el anuncio para el miércoles también. Y en el anuncio está clarito, dice, vía Teams se va a realizar. Ok, y si ustedes tienen recuerden que también la invitación es a que ustedes hagan un trabajo colaborativo. Si ustedes manejan su grupo de WhatsApp, entonces compartan también los anuncios por esos grupos de WhatsApp. Como instructor no participo de grupos de WhatsApp, me disculpan. Yo solamente utilizo canales institucionales, bien sea el correo o la misma plataforma. ¿Listo? Pero ustedes como grupo de aprendices, compartan la información, divulguen, ayuden a divulgar, como por ejemplo Ana María, ahorita por el chat está compartiendo el enlace. Pero también te invito, Ana María, que lo compartas si tienen un grupo de WhatsApp, pues lo hagas también por allá. ¿Listo? Entonces, eso se llama trabajo colaborativo. Sí, porque pues no falta el que no está enterado, que casi no ingresa a plataforma, no revisa anuncios, entonces está perdido. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes ingresen a plataforma, pues la invitación es que al menos ingresen una vez al día, revisen anuncios, ¿sí? Revisen cronograma, miren qué evidencias tienen pendientes,
revisen las grabaciones de esas evidencias que no han desarrollado aún, lean los materiales de formación, lean la guía. Ese es el proceso formativo que se hace así de forma virtual. Entonces no digan que es que no sé qué hacer, o estoy perdido o perdida. No lo digan porque aquí tienen toda la información. ¿Listo? Bueno. Bueno, ahora sí vamos a trabajar las evidencias de esta noche. Entonces vamos a revisar la guía de aprendizaje. Tenemos que cargue. ¿Me confirman nuevamente por el chat si están viendo mi pantalla, por favor? Listo, muchas gracias pues por confirmar. Entonces sí están viendo mi pantalla. Entonces esta es la guía de aprendizaje. Es la guía 2. Actividad proyecto 2, especificar el modelo conceptual y estructurar la propuesta técnica del proyecto de software. ¿Cuál es el proyecto de software? Me cuentan por el chat. ¿Cuál es el proyecto de software que estamos trabajando? Desde la guía 1. Citas médicas, ok. O citas veterinarias. O citas oftalmológicas. O citas de peluquería, bueno. O citas con un abogado. Bueno, no sé. Es un software de citas que aplica a cualquier empresa, consultorio, bueno, institución que necesite gestionar su proceso de citas. ¿De acuerdo? Entonces, listo. Perfecto. Ok. Entonces, como estamos iniciando pues la guía, pues la actividad de aprendizaje se denomina, perdón, elaborar diagrama y documentación de casos de uso o historias de usuario. Por eso les digo que vamos a orientarnos por los casos de uso y por eso las historias de usuario queda cancelada, porque no. Pero igual, como ustedes van a leer todo el material completico, acá voy a hacerlo solamente un resumen, pero ustedes en casa lo leen completo, pues se van a enterar de qué son las historias de usuario, de qué se compone, cómo se hace, pero como evidencia no la van a presentar. ¿Listo? Siempre se les invita a ustedes que lean los materiales de formación completos. ¿Listo? Porque igual es importante tener el concepto, ¿no? ¿Sí? O sea, el hecho de que no vayan a hacer la evidencia no significa que no necesiten tener el concepto fresco, o mejor dicho, o mirar de qué se trata ese tema. ¿Listo? Entonces, pues nosotros como equipo de instructores, por agilizar el proceso también, pues tenemos la prioridad o la potestad de cancelar ciertas evidencias que no afecten el resultado de aprendizaje. Pero como temática, como concepto, pues sí ustedes lo deben de tener. Por eso siempre les invito, y yo creo que los otros instructores igual, es a que lean siempre los materiales de formación completo. ¿Listo? Porque en algún momento van a necesitar ese concepto o esa temática. ¿Listo? Bueno. Bien, entonces la evidencia número 1, foro temático. Entonces ustedes ya han participado de foros, ya saben cuál es la dinámica. Para los foros, pues no hay que desarrollar algún documento. Ustedes dentro del mismo foro pueden publicar su respuesta a modo de texto. O sea, no tienen que adjuntar ningún documento. ¿Listo? ¿Qué nos dice el foro? Bueno, la introducción, pues el lenguaje unificado de modelado UML es fundamental para representar el proceso de análisis de requisitos de software, que ustedes ya tienen esto adelantado. Ya ustedes han hecho un documento y creo que ya lo presentaron. Creo que lo puse muy grande, creo que ahí está mejor. Ustedes ya han hecho un levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales. Entonces, vamos a representar esos requerimientos. Entonces, el aprendiz debe proponer su punto de vista acerca de la importancia de este lenguaje. ¿De cuál? Del UML. En el proceso de desarrollo de software, ¿cuál es la importancia de este lenguaje? Entonces, ahora vamos a conocer qué es este lenguaje, para qué sirve, cómo se utiliza, qué tipos de diagramas hay. En el anuncio les coloqué material complementario, que también pues la invitación es a que lo lean.
Ahorita lo revisamos un poco. Y así como también identificar y escribir los tipos de diagramas que existen. Entonces, UML maneja una diversidad de diagramas para esto, para representar el análisis de los requisitos que ya ustedes han venido adelantando. Entonces, es describir o dar su punto de vista de cuál es la importancia del UML en el proceso de desarrollo y describir brevemente los tipos de diagramas que existen. ¿Existen en dónde? En el UML. ¿Listo? Los símbolos sí no los van a colocar, por favor, porque quedaría entonces una respuesta muy larga. Solamente los tipos de diagramas y una breve descripción, muy brevecita, de cada diagrama. Los símbolos no, ya que cada diagrama pues tiene sus símbolos, cada tipo de diagrama para representarlos, pero los símbolos no me los van a colocar, esto no, ¿vale? Y pueden debatir con demás compañeros, uno o dos compañeros más, sobre su respuesta, ¿no? Y debatir de forma respetuosa, pues, el aporte que hace cada uno. Bueno, entonces van a responder en el foro. ¿Cuál es la importancia del UML? ¿Cuáles son los diagramas? ¿Listo? Y sí pueden colocar un listadito ahí rápido de qué herramientas o qué aplicaciones existen para elaborar esos diagramas. Hoy vamos a ver uno, pero hay varias aplicaciones. Hoy les comparto uno que me parece muy sencillo, muy fácil de usar y con lo cual vamos a iniciar nuestro primer diagrama, ¿vale? Bueno, entonces esta primera evidencia es clara. ¿Qué hay que hacer en el foro? ¿Me confirman por el chat, por favor? Listo. Entonces, y recuerden que no deben de adjuntar nada en el foro. La respuesta es, ahí la pueden publicar en modo de texto, ¿sí? Entonces, y es dar respuesta a estos tres interrogantes según la guía. Bien. Y la evidencia, recuerden que la evidencia 3, que es la elaboración de historias de usuario, pues queda cancelada. Pero como les digo, nosotros como instructores no podemos modificar la guía, el documento como tal. Por lo tanto, en las guías de aprendizaje no se van a dar cuenta qué evidencia deben presentar y qué evidencia está cancelada. Eso lo hacen es a través del cronograma. ¿Listo? Entonces, ustedes la invitación es a que ustedes tengan su cronograma ya en sus equipos, en un Excel, un cronograma personal, ¿sí? De cada fase. Y ese cronograma ustedes también lo van actualizando en ese Excel qué evidencia pues deben de cancelar o que no deben de elaborar, y también el instructor que está a cargo de la evidencia, ¿listo? Entonces, pues para que sean bien organizaditos en la información de este proceso formativo. ¿Listo? David, Fernando, ¿ibas a preguntar algo? Voy a activar micrófono, me cuento. ¿No? Ok, es que entonces baja la manito levantada, por favor. Pensé que ibas a preguntar algo. Bueno, entonces apaga el botón de mano levantada, por favor. Y más adelante voy a abrir otro espacio de dudas e inquietudes. Ahorita que dé el espacio, pues los que van a participar, pues van levantando la mano. Pero ahora que abra el espacio. ¿Listo? Por ahora no. Bueno, la evidencia 2, que es la elaboración de diagramas y plantillas. Ojo, no solamente es el diagrama, sino también la plantilla para los casos de uso. Ahorita vamos a ver la definición de qué es UML, qué es un caso de uso, cómo se elabora un diagrama, qué herramienta van a usar para elaborar el diagrama. Y les pongo un ejemplo. Entonces, se pretenden construir los diagramas que aplican a los casos de uso bajo un formato estándar de fácil nomenclatura y reconocimiento que permita hallar un control ordenado de la evidencia, registrar la evolución, responsables y trazabilidad de este tipo de documentos. Estudiar detenidamente los conceptos y características definidos en el componente formativo, revisar el video sugerido en el material de formación, revisar cómo se construye el documento de casos de uso. Entonces, bueno, yo ahorita les doy el resumen de todo esto, por eso es importante o participar de las sesiones en línea o revisar la respectiva grabación. Entonces, esto lo vamos a hacer ahorita, ¿sí? De mirar los conceptos más importantes,
Les explico cómo se construye el documento de casos de uso, les indico con qué programa o con qué herramienta de software podemos elaborar los diagramas y cómo se elabora el documento plantilla. ¿Listo? Bueno. Entonces, hasta ahí es claro. Y esto lo presentan sí en PDF, por favor. ¿Sí? No me envíen documentos en Word, por favor, preferiblemente en PDF. ¿Y cómo es que debemos nombrar cada evidencia? El código, el nombre del archivo que van a enviar, con el código, guión y su nombre. ¿Listo? Así nombran sus archivos y así los adjuntan. Y preferiblemente en formato PDF. ¿Por qué lo digo? Porque algunos están enviándome algunas evidencias en Word. No. Aunque es válido, no les digo que esté mal, pero preferiblemente en PDF. ¿Listo? Bueno, Luis Ricardo dice, profe, me dice que los símbolos no son necesarios. No. Los tipos de diagramas sí, pero los símbolos de cada tipo de diagrama no. No, porque les quedaría una respuesta muy larga en el foro. Entonces tampoco se trata de eso. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a ver el material de formación. Bueno, mientras me carga el material, abro los micrófonos para que alguno que ya haya adelantado ese trabajo me diga qué es UML o qué tienen por... Si no saben, no hay problema, pero los que ya tengan como el concepto me pueden ir indicando qué es UML. Sí, se identifica como el lenguaje modelado unificado, sí, correcto. Por sus siglas en inglés, pues UML es Unified Modeling Language. Pero ¿para qué sirve? ¿Por qué se utiliza? ¿Qué es? ¿Cuál es su finalidad? Es una herramienta ¿Es una herramienta para qué? visualizar. Bueno, el lenguaje modelado es... Uy, David Fernando, ¿tiene mala conexión? Porque noto que se sale e ingresa muy paulatinamente, muy constante. ¿Tiene problemas de conexión? Ah, ok. Bueno, entonces, en el anuncio les dejé los materiales complementarios, requerimientos de software por casos de uso e introducción a UML. Para hacer el resumen de esta temática, voy a utilizar la introducción a UML. Ustedes bien puedan abrirlo el documento, lo pueden descargar, no hay ningún problema. Esto es material SENA, así que no hay problema. ¿Listo? Bueno. Entonces, alguno que me colabore con la lectura, como para hacer más interactiva la clase. Pero entonces vamos a leerlo desde aquí. ¿Algún voluntario o voluntaria? Estos dos párrafos nada más. UML es un conjunto de herramientas que permite modelar, analizar y diseñar sistemas orientados a objetos. Asimismo, proporciona de alguna manera muy particular a los programadores, desarrolladores, analistas y diseñadores de aplicaciones informáticas las reglas técnicas que permiten representar de forma gráfica el comportamiento y las estructuras que forman parte de un determinado sistema. El UML, lenguaje unificado de modelado, es una de las herramientas más emocionantes en el mundo actual del desarrollo de sistemas. Esto se debe a que permite a los creadores de sistemas generar diseños que capturen sus ideas en una forma muy convencional y fácil de comprender para comunicarlas a otras personas. Perfecto, muchas gracias. Entonces aquí está el punto clave. Permite representar de forma gráfica el comportamiento y las estructuras que forman parte de un determinado sistema.
Entonces, como nuestro sistema propuesto es el de gestión de citas, entonces el UML nos va a permitir representar el comportamiento de ese software de citas y las estructuras que lo conforman. ¿De acuerdo? Entonces, da que este lenguaje, el UML, permite a ustedes, que son los creadores de sistemas, y ustedes son programadores o van a ser programadores, desarrolladores, en este momento son analistas y diseñadores. Pero más adelante, en la fase 3, ya entrarán a ser programadores y desarrolladores. ¿Sí? Entonces, pero por ahora, pues el UML nos permite eso, comprender mejor la idea planteada. ¿Listo? Bueno. Entonces, el UML permite a través de sus elementos gráficos representar flujos de trabajo diversos para proyectos de tecnología informática, hardware, electrónica, robótica, bueno. A un nivel de organización sin importar su tamaño o naturaleza. Esto significa que pues el UML aplica tanto para sistemas grandes, complejos, robustos, como para sistemas pequeños o pequeños proyectos como el que estamos nosotros trabajando. UML es un lenguaje para visualizar los elementos de un sistema o de un gran sistema, facilitando la comunicación entre los participantes, ¿sí? Incluyendo también las herramientas que vamos a utilizar en el desarrollo. La comprensión de la solución, ¿a través de qué? De una notación gráfica. Y también el mantenimiento de la solución conceptual a lo largo del tiempo, es decir, la documentación. Ya que no solamente es graficar, sino ir generando una documentación que sustente estos diagramas y que nos dan el soporte, nos dan el soporte a futuro y que nos van a facilitar estas tareas de mantenimiento en caso de ser necesario. Bueno, algunos componentes del UML son las partes, las acciones y los diagramas de modelado. Los elementos a tener en cuenta para hacer los diagramas pues son los objetos, las cosas, las personas, los animales, los sistemas o subsistemas que pueden relacionarse o que vamos a tener en cuenta en este proceso. Entonces, podemos ir analizando qué objetos, cosas, personas, si es un sistema de gestión de citas veterinarias, pues tendríamos en cuenta también los animales, ¿no? ¿Cierto? Y si nuestro proyecto se va a relacionar con otros sistemas o subsistemas eh, aparte, ¿no? Pues eso también hay que analizarlo. Por ejemplo, que nuestro sistema de citas requiera relacionarse o tener una interacción con otro sistema, por ejemplo, el de para verificar si una persona está activa en el sistema integrado de salud o una EPS, por ejemplo. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Me explico? Es decir, si nuestro sistema va a trabajar individual o si necesitará en algún momento tener una conexión o interrelación con otro sistema ya hecho. A veces pasa eso, ¿no? O a veces decimos, no, nuestro sistema pues no necesita, él trabaja de forma autónoma, no necesita conectarse a otro sistema. Pero hay plataformas que sí, como por ejemplo Sayuna. Sayuna es una plataforma LMS, pero va integrada o va interconectada con Sofía Plus. ¿Estamos? ¿Me entienden la idea? Pero técnicamente Sayuna es una cosa y Sofía Plus es otra cosa. Son herramientas o son software aparte. ¿Que necesitan una interconexión? Sí, claro. Pero los que hicieron Sayuna o los que hicieron Sofía Plus en su momento debieron analizar eso y debieron representarlo a través de un modelamiento, bien sea UML, que Sofía Plus necesitaba interrelacionarse con otro sistema o subsistema. Igual los mismos analistas y desarrolladores que hicieron Sayuna. ¿Sí me hago entenderle el concepto, la idea? ¿Me van confirmando si hasta ahí vamos bien? Entendiendo el concepto de que es UML. Listo. Bueno, entonces hay que tener en cuenta esto, los elementos a tener en cuenta en nuestro sistema. ¿Qué acciones? Entonces, a través de las acciones, las partes se pueden interrelacionar.
Entonces, ¿cuál sería la acción de nuestro sistema? Analicémoslo bien. ¿Cuál sería la acción principal de nuestro sistema? Que una persona, un paciente haga ¿qué? Eso, muy bien. Esa es la acción, programar la cita. ¿Y quién la programa? Pues un acto, una parte o un elemento del sistema, en este caso una persona, ¿no? ¿Cierto? Una persona debería programar la cita. O un usuario, exacto, muy bien. Entonces ya vamos mirando estas dos, las partes o los elementos de nuestro sistema y qué acciones puede realizar en ese sistema. Y pues ya miramos los diagramas de modelado que reflejan esto. ¿Listo? Te reflejan gráficamente que ese comportamiento, es decir, podemos graficar ese comportamiento de que una persona pueda programar una cita. Ese es el comportamiento dentro del sistema propuesto. Bueno, entonces tenemos para eso diferentes diagramas. Entonces, esto es un punto dentro del foro, ¿no? Aquí ya les doy el chancuco. Entonces, tenemos diagramas de clase. Todo esto es UML. Lo que pasa es que estos ya son los tipos de diagramas que contiene el UML. Los diagramas de clase, diagramas de actividades, diagramas de secuencias, diagramas de casos de uso, de componentes, máquinas de estado, de despliegue, de objetos, diagrama de estructura o de composición, diagrama de paquetes, de comunicaciones, diagrama de tiempos, ¿sí? Esos son como los diagramas, los tipos de diagramas que se tienen en este lenguaje. Y usted se estará preguntando, profe, ¿y será que tenemos que hacer todos esos diagramas? ¿Es necesario dentro de la fase de análisis? No. Se elaboran los principales diagramas. Y los principales diagramas, pues son el de casos de uso, el de clases, el de secuencia, el de paquetes, de componentes. Esos son como los 5 diagramas principales. ¿Sí? Y son los que sí o sí hay que elaborar. Ahora, y el resto nos sirven como complemento. Por ejemplo, el diagrama de actividades, el diagrama de estados, también nos sirven de complemento, pero no es que sean de obligatoriedad hacerlos. ¿Sí? Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta. Bueno. Ahora sí, los casos de uso. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Ya nos queda más claro qué es UML y qué tipos de diagramas hay? Entonces, pues yo le estoy haciendo un resumen acá. Recuerden, ustedes en casa deben de ser organizados, separar el tiempo de estudio y pues leer todo el material. ¿Listo? Tanto el complementario que está en el anuncio como el que está en plataforma, ¿no? Pues para reforzar mejor todos los conceptos. Yo aquí estoy haciendo un resumen, nada más. Y con este resumen, pues pretendo que al leer, cuando ustedes lean todo el material, pues lo comprendan mejor. Sí, porque a veces uno lee y de primerazo y como que, si uno no tiene un resumen previo, como que no lo entiende a la primera. ¿No les ha pasado? Pero cuando nos hacen un resumen previo, uno al leerlo ya lo va a entender mejor. ¿Listo? Bueno. Entonces, los casos de uso. Bueno, alguien que me colabore con la definición, otro voluntario o voluntaria. ¿Qué son los casos de uso? ¿Ninguno? A ver, Paulina, entonces, colabórame con la definición de casos de uso. Paulina, ¿estás por ahí? Yo, profe, Profe, solamente casos de uso. Sí, por favor. Dice, al momento de desarrollar un proyecto se debe pensar en cuáles serán las principales funcionalidades que el software debe permitir llevar a cabo y quiénes serán los que podrán ejecutar dichas funcionalidades. La identificación de estos elementos se puede visualizar de manera efectiva a través de la elaboración de diagramas de casos de uso. Estos diagramas que son elaborados durante las etapas iniciales de un proyecto se convierten en un referente para cada una de las etapas siguientes del desarrollo del proyecto. Ok, entonces,
Aquí, gracias, Paulina. Aquí el punto a tener en cuenta es este, que los casos de uso son que las funcionalidades que el software debe permitir. Entonces, ustedes ya han levantado unos requerimientos. ¿Cuáles serían? Unos requerimientos funcionales. Los casos de uso son requerimientos funcionales. Acá no se tienen en cuenta los no funcionales, porque ustedes ya hicieron esa evidencia de los requerimientos funcionales y los no funcionales. Los casos de uso, ¿sí? No es otra cosa que los requerimientos funcionales. Entonces, ¿qué requerimientos funcionales ustedes lograron identificar? ¿Algún voluntario o voluntaria que me haga el resumen? ¿Qué requerimientos funcionales lograron identificar en esa evidencia? Profe, la interacción del usuario. Pero es muy genérico, o sea, la interacción, pues todo sistema tiene una interacción con el usuario, obvio, pero ¿qué interacción? ¿Qué funcionalidad? De solicitar la cita. Correcto, esa es la función principal, pero solamente eso. Y no, ya podría ser como el ingreso de datos ¿Datos de qué? personales de la persona que se va a agendar la cita. O sea, el paciente, ¿no? Sí, señor. Ok. ¿Qué más podrá hacer el sistema? La cancelación, la validación de, como se dice, por ejemplo, en el que yo hice, en los funcionales estaba como ver si habían X o Y médicos disponibles. Exacto. Entonces, mire que son varias funciones, no solamente es programar la cita, muy bien. Eso, ustedes como analistas deben de identificar todo eso. Y esos son requerimientos funcionales, muy bien. Y esos requerimientos son los que vamos a representar a través de UML. ¿Listo? Por acá me dice Julián David, profesor, pues el registro, el iniciar sesión, muy bien, y programar, cancelar, reagendar la cita, sí. Registro de los pacientes, que las citas pueden ser registradas en su día y fecha, bueno, sí, todos esos requerimientos funcionales es lo que vamos a tener en cuenta para hacer los diagramas. Muy bien, excelente. Vamos bien, están entendiendo el concepto. Entonces, los componentes de un diagrama de casos de uso. Entonces, primero debe este recuadro que representa el sistema. En este caso sería el sistema de gestión de citas, ¿sí? O el date system. El actor representa, también conocido como el hombre de palo, se emplea para representar un actor dentro del sistema, una persona, una cosa o un objeto dentro del sistema, eso se denomina un actor. Y el caso de uso o la funcionalidad se representa a través de una esfera, ¿sí? De un óvalo. Entonces, estos son los elementos o los símbolos para diseñar el diagrama y así nos queda una representación gráfica de los casos de uso. Entonces, donde tenemos al actor y tenemos al empleado o al que administra el sistema de citas, bueno. ¿Y qué funcionalidades detectamos? Esto es un ejemplo, ¿no? O sea, ustedes pueden agregar más casos de uso, obviamente, pero en este ejemplo se detecta que un actor de tipo médico o el rol médico, si no se colocan nombres, ¿no? Se colocan como actores los roles dentro del sistema. Entonces el actor con el rol médico va a poder acceder a estas funcionalidades después de loguearse, es decir, administrar los datos de los pacientes, de los tratamientos. El empleado es el que gestiona las citas, genera reportes, ¿sí? Entonces, esto es lo que denominamos un diagrama de casos de uso, que no es otra cosa que la representación gráfica de las funcionalidades o de los requerimientos funcionales del sistema planteado. ¿Queda claro cómo se representa un diagrama de casos de uso? Me comentan por el chat, por favor.
Ok, listo. Muchas gracias. Bien, continuamos entonces. Ahora, dentro de los diagramas de casos de uso se puede representar o se pueden tener unas relaciones. Esta primera relación que tenemos aquí entre el actor y el caso de uso se denomina una asociación, ¿sí? Pero resulta y pasa que yo puedo desglosar o puedo colocar subfunciones a cada caso de uso, como lo vemos aquí, ¿sí? Para generar el diagnóstico, yo puedo crearle dos subcasos de uso más o dos subfunciones adicionales. Pero yo puedo asociarlas acorde a dos tipos de relación. Hay relaciones de tipo include y hay relaciones de tipo extend. ¿En qué momento uso cada uno de ellos? Entonces miremos este ejemplo acá. Gestión de citas. Resulta y pasa que en la gestión de citas, yo como analista puedo decir, bueno, antes de gestionarle la cita, yo debo validar los datos del usuario o del paciente antes de. Entonces, aquí definí una relación. Miren que ya no es una relación directa con el actor, sino es una relación directa con quién, con la funcionalidad, con el caso de uso. ¿Sí? Entonces, el actor se está relacionando o se está asociando a la funcionalidad, pero dentro de la funcionalidad yo puedo desglosar más funciones. En este caso, estamos viendo que para gestionar las citas se tiene una funcionalidad de validación de los datos. Para poder registrar una cita hay que validar los datos, ¿no? Que el nombre o que el teléfono, que el correo de ese paciente sean correctos para poder asignarle la cita. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta es, ¿será que solamente a algunos pacientes debo validarle los datos o a todo paciente debo hacer lo mismo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Siempre habrá que validar los datos o algunas veces? Por acá me cuentan, a todo paciente. Ana María me dice, siempre. Exacto. Entonces, a eso hace referencia esta relación include. Cuando yo asocio de forma include, estoy dando a entender en el diagrama que siempre o que es obligatorio hacer esta subfunción. En otras palabras, el empleado, que es el actor para gestionar las citas, el sistema automatiza una validación de datos de forma incluyente, es decir, o de forma include, es decir, siempre va a validar los datos. Sí o sí debe validar los datos para asignar la cita. Entonces, como siempre lo debe hacer, podemos, en otras palabras, decir, es obligatorio que valide los datos. Entonces, existe la relación tipo include. Ahora, hay otra relación que se denomina extend. ¿Sí? ¿Y qué significa el extend? Significa que es opcional la subfunción, o sea, no es obligatoria. El include quiere decir que la subfunción es obligatoria, pero en el extend significa que la relación con la subfunción es opcional. Entonces, entendamos este diagrama. Entonces, aquí el médico va a gestionar el diagnóstico médico al paciente. Para gestionar ese diagnóstico, ¿será que siempre debe examinar al paciente? ¿Será que siempre va a formular al paciente? ¿Cierto que no? No, porque si es una cita de control, pues no siempre deberá examinar al paciente, porque si el paciente ya está bien, ya se encuentra en óptimas condiciones, pues ya no deberá examinarlo, ni formularlo, ¿sí? Entonces, aquí depende muy bien el análisis que hagan ustedes, ¿no? Dentro de sus diagramas o dentro de sus análisis o dentro de su elaboración del UML. Y es que hay que analizar bien la subfunción que estamos diseñando. Si la subfunción es obligatoria o es opcional. Cuando es opcional, entonces la definimos de tipo extend, porque no siempre se debe hacer. Entonces aquí este diagrama se entiende así, que el actor médico puede gestionar los diagnósticos dentro del sistema, ¿cierto? Y que a la hora de hacer este diagnóstico podrá
algunas veces examinar al paciente y algunas veces formular al paciente. Es decir, es el actor quien decide si examina y si formula al paciente. ¿Y por qué lo definimos como extem? Porque no siempre el médico deberá hacerlo, ¿sí? Pero la validación de datos que vimos en el diagrama anterior, sí, siempre para gestionar las citas hay que validar los datos. ¿Y eso quién lo determina? Pues el análisis que ustedes hagan. Pero ya entendimos los tipos de relación, include y extend. Bueno. Y ahora, ya para finalizar este documento, viene la documentación del diagrama, es decir, hay que documentar este diagrama, al que ustedes le resulten, pues. En este ejemplo hay 4 casos de uso. A ustedes le podrá resultar 7, 8, 10 casos de uso en su diagrama, ¿sí? O 12 casos de uso, depende qué tanto usted le analice y le quiera introducir a su diagrama. ¿Listo? Y acá nos explica entonces la documentación, porque no, como les dije hace rato, o sea, no solamente es hacer el diagrama, hay que documentarlo. Y para documentarlo se tiene esta plantilla, es esta tablita. ¿Listo? Y esta tablita se hace por cada caso de uso. Es decir, si en su diagrama usted tiene 4 casos de uso, entonces deberá ser 4 tablitas que documenten el diagrama. ¿Sí? Entonces miremos que acá el ejemplo que yo les voy a mostrar ahorita es este caso de uso, datos de los pacientes. ¿Sí? Y aquí está el ejemplo. Administrar datos de los pacientes. ¿Sí ven que esta tablita es para un caso de uso? Y aquí lo dice, caso de uso, administrar datos de los pacientes. Es decir, se está documentando apenas uno. Entonces, si mi diagrama tiene 4 casos de uso, pues serán 4 tablitas para documentar el diagrama. Miremos cómo se elabora esta plantilla. Entonces, primero tenemos el nombre del caso de uso. Segundo punto, la descripción, una breve descripción. Entonces, ¿qué colocamos en la descripción? Pues el resumen del caso de uso. ¿Qué nos dice? En este ejemplo, el comportamiento del sistema deberá describir el paso a paso del caso de uso cuando el personal encargado de gestionar los datos del paciente inicie el ingreso de estos. Entonces, como quien dice, este caso de uso de administrar los datos de los pacientes cuando se inicia eso, el registro o la gestión de los datos de un paciente dentro del sistema. Tercer punto, la precondición. Es decir, que si hay alguna condición previa antes de registrar este caso o realizar el caso de uso, en este caso es los datos de los pacientes. ¿Hay alguna precondición? Dice, el paciente no se debe encontrar reingresado en el sistema, obvio, si lo va a ingresar. Pues, ¿cuál es la precondición? Pues de que ese paciente o esos datos no estén ya registrados en el sistema, porque recuerden que en el sistema no puede haber duplicidad de datos. O sea, si un paciente ya está registrado, listo, se registra una sola vez. Y el sistema debe ser capaz de que cuando yo inicie el registro me diga, el paciente ya se encuentra registrado o algo así. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien, continúo entonces con la plantilla. De ahí, el cuarto punto es la secuencia normal. ¿Secuencia normal de qué? Pues de los pasos de ese caso de uso del sistema. Entonces, aquí esta secuencia normal es, ya debemos imaginarnos, ya el usuario frente al computador, qué es lo que va a ver. Entonces, el personal médico ingresa al sistema para registrar ¿qué? Un nuevo paciente. O sea que la funcionalidad es esta, registrar el paciente, ¿no? 2. El sistema carga un formulario para el registro de los siguientes datos. ¿Qué datos? Identificación, nombre, apellido, dirección, teléfono, estrato, tipo de sangre, sexo, acudiente, bueno, y los datos que consideren necesarios. ¿Sí? Entonces usted se imagina un formulario para que el usuario pueda registrar ese paciente en el sistema.
¿Sí? Entonces, ese es el paso 1, el paso 2, el paso 3 de esa secuencia. Listo, ya el usuario registró los datos de ese paciente. Entonces, el personal médico ingresa los datos del paciente y ejecuta la acción del sistema. ¿Cuál será esa acción del sistema después de haber registrado los pacientes? ¿Cuál será? Imagínense ustedes en ese momento, tiene un formulario y va a registrar los datos de los pacientes. Listo, ya registró los datos. ¿Qué sigue? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué botón oprimirían? ¿Qué se les ocurre? Eso, muy bien, Paula, Andrea, guardar, obvio, ¿cierto? Hay que guardar los datos dentro del formulario, ya dentro del sistema. Exacto, muy bien. Eso, me están entendiendo. Esa es la acción del sistema que está refiriéndose aquí. La acción de guardar faltaría aquí. Cuarto paso. El sistema almacena los datos, obviamente. Si ya guardamos es porque los va a almacenar. Y aquí esto será un requerimiento esto ya sería un requerimiento no funcional, que el sistema genere un carnet del paciente. ¿Listo? Y se indica que el proceso ha terminado de forma exitosa, es decir, el paciente ha sido registrado de forma exitosa. Y el quinto paso, el personal médico genera un reporte. Quizás en algún momento necesiten un reporte de los últimos pacientes registrados, por ejemplo. ¿Sí? Bien, entonces estas son las secuencias normales de cómo funcionaría esta funcionalidad, valga la redundancia, dentro del sistema o este caso de uso. Entonces, por eso les digo que hay que explicar o hay que documentar cada caso de uso. Es decir, aquí estamos en el ejemplo mostrando este caso de uso, cómo se administrarían en el sistema los datos de los pacientes. Luego también tendría que hacer una plantilla de esas para ver cómo es que se gestionan los tratamientos o cómo es que se gestionan las citas y con la misma estructura. Con la misma estructura, es decir, el nombre del caso de uso, la descripción breve, la precondición, la secuencia normal de pasos. Bueno, entonces, después de que ya pasa esto, hay una postcondición. ¿Qué pasa luego de? Pues cuando ya se registra, dice que el paciente ya se encuentra registrado en el sistema de citas, ¿no? ¿Sí? Y se crea un historial clínico. Entonces, miren, la postcondición es, o aquí podríamos colocar, la postcondición es generar una historia clínica nueva a ese paciente registrado, algo así. Claro, para poder generarle la historia clínica, pues hay que generarla después de registrar al paciente, no antes, sino después. Por eso es una postcondición. Y se encuentran excepciones, puede ser que se encuentren excepciones. Y usted dirá, profe, ¿por qué hay 3 y 3? Estas excepciones están indicando al punto número 3 de la secuencia normal. Entonces, mire, repitamos la secuencia normal, el paso número 3. El personal médico ingresa los datos suministrados del paciente. Pero aquí puede pasar algo, aquí puede haber unas excepciones, o en el punto número 4 se pueden encontrar unas excepciones, o en el punto número 2 se pueden encontrar unas excepciones. Es acorde al análisis que ustedes hagan. Aquí en el ejemplo se encontraron dos excepciones al punto número 3. La primera excepción, si el sistema detecta la duplicación de un paciente registrado con la identificación que se registra, se procede a informar al personal médico. O sea, es decir, el sistema generaría un aviso, ¿no? Un mensaje que diga, el paciente ya se encuentra registrado y debe modificar o actualizar los datos para poder continuar con el registro. O si no, si el personal médico puede cancelar el registro. Si el paciente está duplicado, pues el médico o el actor puede cancelar este punto. Es decir, pues bueno, ya no registro esos datos porque pues si ya está en el sistema ese paciente, pues él cancela el caso de uso, lo detiene. ¿Listo? Ahora, puede ser que usted detecte una excepción en el punto número 4. ¿Listo? Bueno, por ejemplo, una excepción en el punto número 4. Aquí entonces haría una fila más apuntando al ítem 4 y es que, por ejemplo, que no imprima el carnet hasta que se cargue la foto de ese paciente. Porque puede ser que registró los datos, pero no cargó la foto.
Entonces, habría una excepción. No se imprime el carnet hasta que se cargue la foto del paciente. Esa es una excepción, ¿correcto? ¿Sí me hago entender? Y esa es la plantilla con la cual se documenta cada caso de uso. Entonces, si a ustedes les resulta 7, 8 casos de uso, esta es la tablita o esta es la plantilla para documentar el caso de uso. Entonces, ¿ustedes qué deberán entregar? Y ahorita ya les indico qué herramienta van a usar para elaborar los diagramas, pero en el documento, lo que pide la guía de aprendizaje, ¿qué van a entregar? Van a entregar ustedes el diagrama, que es la representación gráfica, y van a entregar la plantilla descriptiva de cada caso de uso. Si les resultan 7 casos de uso, pues serían 7 plantillas dentro del documento. ¿Hasta ahí es claro? ¿Qué hay que hacer dentro de la evidencia? Julián David dice, docente, tengo una pregunta. Para los casos de uso, por ejemplo, ¿debo implementar el paciente y el profesional médico? ¿Cómo así implementar? Ya que me salen unos 25, ¿qué? ¿Me explicas mejor, Julián David? O si puedes activar micrófono, mucho mejor. Julián David, ¿puede activar micrófono para que me explique mejor la pregunta? Sí, docente, ¿me escucha? Sí, señor. Perfecto, sí, muchas gracias, buenas noches. Lo que pasa es que yo estoy haciendo el mío sobre un software de citas y el mío incluye paciente y también estoy desarrollando al mismo tiempo el proceso del profesional médico, pero me sale pues bastantes funcionalidades. ¿Es necesario hacer los dos, la perspectiva del profesional médico y del paciente, o solo con el paciente es suficiente? Estamos representando las funcionalidades de todo el sistema. Listo. Ok, Por lo tanto, sería así. ok, esa era mi pregunta. Listo, gracias, docente. Vale, con mucho gusto. Sí, porque el diagrama de casos de uso representa todo el sistema. ¿Sí? Y son las funciones del sistema. Obviamente habrá una sección de pacientes, otro de los médicos. Y está bien, porque pues serían como los módulos del sistema, ¿no? Con diferentes funcionalidades, pero es un solo sistema. ¿Sí? Por eso el diagrama representa ¿qué? ¿Solo al médico, solo al paciente, al empleado? No, es el sistema. Y aquí se está representando todas las funciones del sistema. ¿Listo hasta ahí? Bueno, para elaborar los diagramas, ustedes van a utilizar la herramienta StarUML. Entonces, la página para descargarlo es staruml.io. Ya les coloco el link en el chat. ¿Listo? Aquí en el chat les coloqué staruml.io. Descargan la herramienta y aquí está un pantallazo de la visualización de la aplicación. ¿Sí? Y acá están, pues, miren, un pequeño vistazo de los tipos de diagramas que pueden elaborar. ¿Listo? Entonces, lo descargan y lo instalan en sus equipos. Espero que todos tengan Windows. ¿Vale? Bueno. ¿Alguna pregunta? Sí. Docente, sí, he estado preguntando varias cosas, qué pena. Tranquilo. Yo estoy usando uno que se llama Platon UML, ese es en línea y se crea los diagramas y todo. No solamente tiene que ser ese, ¿cierto? Sí, no necesariamente es StarUML. Listo, gracias. Vale. Sí, igual dentro del foro se les pide a ustedes indicar qué herramientas existen o, bueno, nombrar algunas que les permita hacer los diagramas. O sea, yo les estoy indicando una, StarUML, pero ¿cómo es que se llama la que tú me indicas? Sí, profe, esa es en línea, se llama Plantum, Plantum ML. Usted puede colocar el link en el chat para todos, para que lo tengan en cuenta. Sí, claro. Permítame. Bueno, Santiago dice que tiene un Mac como su equipo y sí, igual lo puede descargar.
Y Julián comparte esta página, plantsuml.com, vamos a verla, no la conocía, Ujú. pero pues si sirve para elaborar diagramas, pues sí, igual no hay problema. Sí, Sí, pero toca ¿cómo? escribir, lo voy escribiendo. ¿Aquí en el panel Ujú, o qué? ujú. ¿Y en inglés o en español? Ah, en español lo estoy escribiendo. ¿Casos de uso? ¿Haría? ¿Algo así? Ujú. Pues Esto es como una inteligencia artificial, ¿o qué? no es como una plataforma en línea para no bajar el software directamente. Da el diagrama instantáneamente mientras uno lo va escribiendo. Ok, bueno. Ujú. Pues si te parece fácil elaborarlo acá, pues bien, no hay problema. Ok, Sí, gracias, no. Vicente. Desde que cumpla con los símbolos del diagrama, pues bien. Bueno, pues, pero pues acá en la formación, pues hemos estado trabajando con StarUML y pues nos ha ido pues bien. Bueno, entonces voy a indicarles cómo elaborar el diagrama en StarUML. Entonces yo ya lo tengo instalado, aquí aparece el icono de StarUML, usted le da doble clic y ahí está la herramienta. Ya les explico cómo se trata, pues sí está en inglés, pero pues es muy intuitiva, es muy sencillita. Sí, 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 si me prestan atención, pues para que no se enreden. Ahí están viendo la pantalla de la aplicación, me cuentan, por favor. O si se quedó congelada la pantalla, pues también me indican para corregir. Bueno, aquí está la interfaz de StarUML. Tenemos la sección de menús en la parte superior, como toda aplicación. Tenemos el área de diagramas que se están elaborando o que están activos. Tenemos la caja de herramientas o el toolbox según el diagrama que está activo. Y tenemos el explorador de modelos o explorador de diagramas para ver los diagramas creados. ¿Listo? Entonces, miremos que aquí tenemos un diagrama por defecto, ¿sí? Un diagrama de clases. Y acá, si usted lo cierra aquí, no pasa nada, el diagrama sigue acá creado. Lo que pasa es que no está activo. Por eso acá, como no hay ningún diagrama activo, pues no hay ninguna herramienta a mostrar. Si usted le da doble clic acá en el explorador, doble clic, se dará cuenta que el diagrama queda activo y se activan las herramientas del tipo de diagrama. ¿Vale? Ahora, voy a crear en la sección de modelos, voy a adicionar un diagrama nuevo y todos estos son los diagramas UML. Entonces aquí también les sirve de chancuco. Estos son los diagramas que maneja el lenguaje. Diagrama de clases, diagrama de paquetes, diagrama de objetos, diagrama de estructura de composición, de componentes, de despliegue, diagrama de casos de uso, de secuencia, de comunicación, el teaming diagram, el diagrama de interacción, overview, el diagrama este es el de actividades, no, este es el de actividades acá. Bueno, ahí les dejo pues de consulta cada tipo de diagrama, el diagrama entidad-relación, el de actividades, de requerimientos también, lo pueden diagramar. Pero como les dije hace un momento, todos los diagramas no es necesario hacerlos. Los principales diagramas que sí hay que hacerlos para poder representar de una buena manera el sistema es el diagrama de clases, el diagrama de paquetes, el diagrama de componentes, el de casos de uso, el de secuencia y el diagrama entidad-relación. Son 5 o 6 diagramas principales. Por eso les digo que todos los diagramas no es necesario hacerlos. ¿Vale? Hoy vamos a crear entonces el diagrama de casos de uso. Entonces van a Model, van a Add Diagram y seleccionan Use Case Diagram o diagrama de casos de uso. Como se pueden dar cuenta, ya quedó creado, ¿sí? Está activo y acá abajo aparecen los símbolos para poder diagramar en el área de trabajo. Y se dan cuenta que es muy intuitivo el programa.
Paulina dice, ¿es posible que suba la grabación ahora? No, la subo mañana. Mañana queda publicada en las 3 fichas. ¿Listo? Pero sí o sí se publica, obviamente. Lo que pasa es que hoy mismo no. Bueno, entonces ustedes pueden cambiarle el nombre al diagrama, dándole en el área de diagramas activos, le dan clic derecho y le dan Rename, y pueden colocarle Use Case, o casos de uso, coloquémosle Sistema de citas, Sistema de citas, y le damos OK, y mire que queda renombrado. ¿Listo? Te repito, clic derecho, Rename, y le cambian el nombre al diagrama. Y acá en el área, en el explorador de modelos, también queda reflejado, ¿sí? Mírenlo, aquí está. Si yo lo cierro, no pasa nada, porque aquí está activo, o sea, está creado el diagrama. Lo que pasa es que no está activo. Si le dan doble clic, se vuelve a activar. ¿Listo? Bueno. Entonces, lo primero que nosotros añadimos es el objeto, que vendría siendo el que nos va a representar el sistema. Sistema de gestión de citas. Y este va a ser nuestro cuadro que representa ¿qué? Representa el sistema. ¿Listo? Entonces, esto va a ser nuestro sistema. Usted también tiene, cuando usted, como el objeto está seleccionado, mire que hay una paleta de propiedades del objeto. Por lo menos cambiémosle de color. Ahí está. ¿Sí? Sencillo. Bien, ahora vamos a añadirle los actores. Entonces, digamos el médico. Digamos que quien administra las citas, pues digamos un actor recepcionista. ¿Sí? Y digamos también el paciente. Puede ser que el paciente pueda gestionar de forma autónoma sus citas, digámoslo así. Entonces mire que es muy intuitivo el software para elaborar los diagramas. ¿Listo? Hasta ahí, pues es muy sencillo. Vamos a guardar nuestro archivo, file, le damos Save As, y usted lo guarda. Entonces coloquémosle diagramas, UML, sistema de citas. ¿Listo? Y mire que ya en la parte superior usted se da cuenta que ya quedó guardado este archivo. Obviamente todos los cambios que haremos, igual que todo software, pues deberá ir guardando los cambios, ¿no? Él no tiene el guardado automático, hay que ir guardando, pero ya el archivo nos quedó creado en una carpetica. ¿Correcto? Bueno, bien. Y ahora sí, vamos a representar pues los requerimientos funcionales, ¿no? Entonces, pues el primero, gestión de pacientes. Obviamente la gestión de las citas. Gestión de citas, digamos, obviamente hay que gestionar a los médicos también, ¿cierto? Hay que gestionar, digamos, consultorios, también es necesario. Listo. Digamos que por ahora estos. Ahora, ¿será que el sistema tiene subfunciones? Claro, hay subfunciones como el de validar los datos, ¿no? De validar dos datos. Digamos que también el de cancelar la cita, también. Cancelar cita.
El de cancelar la cita. Digamos otro que diga, por ejemplo, reagendar. Reagendar cita. ¿Sí? Digamos que acá nos falta otros casos de uso, como por ejemplo la gestión de la historia clínica, ¿no? Historia clínica, ¿no? Bueno, y quizás, no sé si un tratamiento, bueno, gestión del tratamiento. Listo, entonces miren nuestros casos de uso. Aquí están. Bueno, entonces, ahora sí empezamos a generar las relaciones. ¿Cómo se relacionan estos casos de uso? Bueno, entonces, digamos que la asociación del médico con la gestión de pacientes la puede hacer y la gestión de la historia clínica, ¿no? La gestión de citas, digamos que la puede hacer el paciente mismo o un recepcionista. La gestión de los médicos la puede hacer, digamos, el mismo médico, ¿no? Entonces, el mismo médico la puede hacer. La gestión de consultorios, digamos que la hace el recepcionista. Bueno, ya es de acuerdo al análisis, ¿no? Que cada uno haga, ¿no? Bueno, y el médico es el que gestiona el tratamiento también, pero aquí ya entramos a ver las subfunciones, ya entramos a analizarlas, ¿no? Entonces, digamos que cuando se gestiona la cita, se puede entrar a cancelarla, ¿no? O a reagendarla, puede ser, ¿cierto? Entonces, ya podemos crear relaciones tipo include o extend, ¿no? ¿Será que la gestión de las citas, cuando yo asigno una cita, será que siempre la cancelo o algunas veces? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Yo tengo que cancelarla o puedo cancelarla? Exacto, yo puedo cancelarla, por lo tanto es un extend. Igual, el reagendamiento de cita también es un extend porque es opcional, es una opción que le estoy dando a la aplicación. Pero la validación de datos, tanto para el paciente como para la cita, a la hora de asignar la cita, podemos validar los datos. Es decir, es un include. ¿Listo? Ahora, para el tratamiento, digamos que cuando se genera la historia clínica, ¿siempre se genera un tratamiento o no siempre? ¿Qué me dicen ustedes? Analicemos este pedacito. Cuando yo genero una historia clínica, ¿genero siempre un tratamiento o es opcional generar un tratamiento? ¿Qué analizan ustedes ahí en ese caso? Exacto. Algunas veces se generan tratamientos, o sea que la relación es un extend. Entonces, para tener en cuenta, el médico es el que gestiona la historia y cuando yo creo un tipo de relación include, la relación va desde el caso de uso principal hacia el subcaso, es decir, de izquierda a derecha. Pero cuando el caso de uso es extend, entonces se genera al revés, de derecha a izquierda, es decir, del subcaso hacia el caso principal. Ahora, ¿será que hay que generar la documentación a todo esto? No.
solamente se generan la documentación o la plantilla de documentación a los casos de uso principales, es decir, a estos, a los casos de uso principales, a pacientes, a médicos, a las citas y a consultorios sería en este caso. ¿Sí? Y a historia clínica, obviamente. Pongámosle un naranja, un marrón. Listo. Porque dentro de la secuencia normal de pasos de cada descripción van los subcasos. O como excepciones también, ¿no? Entonces, cuando yo estoy describiendo pacientes, hay una opción de validación de los datos, es decir, dentro de la secuencia normal, cuando estoy describiendo este caso de uso, se coloca el subcaso. Cuando estoy generando la descripción o la documentación de este caso de uso, hay una secuencia que me indica que se puede gestionar el tratamiento. ¿Listo? Y ahí tienen ustedes su diagrama de casos de uso. ¿Quedó claro? Sencillo, guardan los cambios. Y ahora sí abro la, el espacio de dudas e inquietudes. Cuéntenme, dudas, inquietudes, ¿aprendieron algo nuevo? ¿Les pareció fácil la herramienta? ¿Entendieron que es un caso de uso? Ahora, hay otras evidencias que deberán hacer ustedes otros diagramas. Los otros diagramas para las otras evidencias que le van a indicar los otros instructores, los pueden hacer aquí mismo, o sea, no tienen que crear más archivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cierran el diagrama aquí y pueden crear otro diagrama, por ejemplo, el diagrama de clases, pero es el mismo archivo, ¿me hago entender? Entonces, tienen acá el diagrama de casos de uso, ¿cierto? Tienen aquí el diagrama de casos de uso y tienen su diagrama de clases o aquí también pueden crear el diagrama de secuencia. Bueno, todos los diagramas que necesiten los pueden crear aquí en el mismo archivo para que lo tengan en cuenta. Y no creen por cada diagrama un archivo diferente de StarUML, no. Se necesita un solo archivo de StarUML y dentro de él todos los diagramas que necesiten. ¿Listo? Entonces aquí pueden crear en el mismo archivo todos los diagramas que requieran. Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, inquietudes o todo es claro. Dice, ¿por qué gestión de la historia clínica se le hace también la plantilla? ¿Por qué? Porque este caso de uso es principal. ¿Por qué es principal? Porque se relaciona con el actor. Mira. En cambio, estos no se relacionan con el actor. Estos subcasos no se relacionan directamente con el actor. Van implícitos en el caso de uso. Por eso no se le hace plantilla. La historia clínica sí. La historia clínica sí tiene una relación, por lo tanto, y por eso se los resalté en colores, porque son casos de uso principales. Estos son subcasos de uso, por lo tanto, no se les genera plantilla. Se describen dentro de la plantilla del caso de uso principal. Ok. Profe, ¿hasta cuándo hay plazo para entregar las evidencias? ¿Qué deben de mirar para ver las fechas? ¿Qué tienen que revisar para ver las fechas de las evidencias? Alguien que le comente al compañero Néstor. ¿Qué hay que revisar? Alguien que le responda en el chat. Exactamente. Entonces, Néstor, ¿qué debes de revisar? El cronograma. Listo, muy bien. Excelente. ¿Dudas o inquietudes, compañeros, compañeras? ¿O todo quedó claro como el agua turbia? Cuéntenme. ¿Queda todo claro? ¿Me confirman por el chat? Bueno, listo. Ok. Bien, perfecto.
Profe, discúlpeme, no sé si me perdí con la evidencia 4. Sí, estás perdida porque hoy vimos 2 evidencias, no 4. La evidencia 3 quedó cancelada y la 4 no sé cuál será que hace referencia, Laura. Si me colocas en el chat código y nombre de la evidencia para ver cuál es la evidencia 4. Diagramas y documentación de actividades del proyecto. Esa la ven con el profe Diego Bolaños. Todavía deben esperar a que les programe la sesión en línea y puedan participar y ya les indicará cómo hacer esa evidencia. ¿Listo? Bueno. Bueno, señores y señores, son las 9 de la noche. Les agradezco mucho la participación. Espero haya quedado la temática. Espero que lean todo el material, incluyendo los materiales complementarios que les compartí en el anuncio. Los pueden ver, descargar para que lo tengan en su repositorio de material formativo. Y bueno, muchas gracias por su participación y hasta una próxima. Una feliz noche, que esté muy bien y que les rinda pues la evidencia. Hasta pronto, que estén bien.